Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo y, estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús les replicó, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría el tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 16, versículo 13 al 23. Un texto evangélico pesado, hermanos y hermanas, bien pesado, con mucha información, pero valiosa información para cada uno de nosotros. Oye, te hago una pregunta. ¿Cómo tú defines a tu esposo? ¿Cómo tú identificas a tu esposa? ¿Cómo tú defines quién es tu papá, tu mamá? ¿Cómo defines e identificas para otros y para ti mismo quiénes son tus hijos? ¿Quiénes son tus hermanos para ti? ¿Qué dice la gente acerca de tu papá y de tu mamá, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dices tú? Esas dos preguntas, hermanos y hermanas, tú sabes muy bien que hoy pues contienen la búsqueda del propósito que lleva el mensaje de la palabra de Dios hoy como enseñanza para cada uno de nosotros. Y estas respuestas, hermanos y hermanas, a estas preguntas, sea la respuesta mía acerca de quién es alguien, y en este caso acerca de quién es Jesús, o lo que dice la gente acerca de alguien muy cercano a nosotros, muy conocido a nosotros, o lo que dicen de nosotros, todo va a depender, hermanos y hermanas, de qué recursos buscamos nosotros, de qué fuente tenemos nosotros. ¿Para qué? Para poder decir quién es una persona o identificar una persona. Y esto va a depender, hermanos y hermanas, de la experiencia que hemos vivido, de la interrelación humana que hemos tenido con la persona, el contacto que han tenido con nosotros, si ha sido bueno, si ha sido menos bueno, si ha sido de alegría, si ha sido de tristeza. Todo va a depender, porque ciertamente este evangelio lo que nos está diciendo es que dependiendo de la experiencia que yo haya tenido con una persona o alguien conmigo, pues hermanos y hermanas, va a depender lo que digan de nosotros, sea bueno o sea malo. Pero aquí tenemos que enfocarnos en una realidad, que Cristo lo que quiere es que entendamos que para conocerlo a Él verdaderamente, que para saber a quién seguimos nosotros y en quién creemos verdaderamente, que es Jesucristo nuestro Señor,
debe ser algo que viene como revelación por parte de Dios y que no viene de la carne ni de la sangre. Y esto tiene que ver mucho con la experiencia, hermanos y hermanas. La idea fuerza que tenemos para hoy nos va a ayudar en la reflexión y en la meditación que tenemos, hermanos y hermanas. Y es esta: tal vez no identifiquemos a Jesús perfectamente, hermanos y hermanas, pero sí lo identificamos de una manera sincera y genuina. No estamos buscando la perfección teológica perfecta para definir quién es Jesucristo, quién es Dios o los misterios de Dios. Pero si nace de nuestro corazón en sinceridad, en autenticidad, genuino, hemos dado con el clavo, hermanos y hermanas. Y eso es lo que tenemos que ver. De hecho, la palabra de Dios hoy tiene que ver con esto. Fíjate cómo nos ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que nos revela la carne y la sangre acerca de las cosas de Dios, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que nos revela nuestra humanidad sin el toque divino, verdad? Mira los versículos 13 y 14 de hoy. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo y estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? O sea, ¿quién soy yo? Y fíjate lo que dice el versículo 14. El versículo 14 lo que nos revela es, hermanos y hermanas, la definición, la identificación de Jesucristo el Señor que nace de la carne, que nace de la sangre. Respondieron, unos dicen que eran Juan el Bautista, equivocados. Otros que eres Elías, equivocados. O Jeremías, equivocados. O alguno de los profetas. Fíjate cómo es esto. Esa es la identificación de nuestro Señor Jesucristo, pero que no tiene revelación de Dios, que no tiene la experiencia divina, que no tiene la presencia del Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? Si eso hace falta, no damos con lo que es. Y hermanos y hermanas, identificar a Jesús simple y llanamente desde la sangre y la carne, o sea, esa es la capacidad humana, simplemente el razonamiento que no está iluminado por la fe, simplemente por los criterios humanos, vamos a estar siguiendo equivocadamente a alguien que no es verdaderamente Jesús. Y lo que se quiere evitar aquí es que no podemos perder el tiempo con eso. Ahora, los versículos 15 y 16 que nos revelan, pues, ¿qué es lo que nos revela Dios nuestro Padre acerca de Él, que es Dios, en la persona de Jesús? Eso está ahí en los versículos 15 y 16. Jesús le preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa definición, esa identificación, esa respuesta de Pedro a la pregunta de Jesucristo es una profesión de fe, hermanos. Y la profesión de fe no viene de palabra, viene de la experiencia, de lo que ha vivido, de lo que ha sentido, de lo que ha visto de cerca con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos y hermanas, es una bendición. Y lo que estamos buscando es precisamente eso, en términos de definir nuestro seguimiento a Jesucristo el Señor. El versículo 17 nos pone a tono con lo que Jesucristo quiere para nosotros hoy. Jesús le replicó, feliz eres, bendito eres. Hermanos y hermanas, cuando la Biblia llama bienaventurado, feliz, bendito a alguien, hermanos y hermanas, es una forma bíblica para decir que Dios ha elegido a esta persona para realizar su obra. Es la forma bíblica para los que Dios ha destinado, ha llamado, ha elegido para hacer su obra. Feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, la capacidad humana, los criterios humanos, la razón sin la luz de la fe, sino que esto viene de mi Padre que está en los cielos. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos y hermanas, en nuestra vocación cristiana, en nuestra espiritualidad, en nuestro camino a la santidad, a la perfección, en nuestro discipulado. Que cuando hablamos de Jesús sea revelación de parte de Dios, sea por la inspiración del Espíritu Santo, porque eso va a decir que hemos tenido una experiencia espiritual, hermanos y hermanas, no tanto religiosa, pero una experiencia tan espiritual con nuestro Señor Jesucristo que somos capaces de que
pues hermanos y hermanas, de darlo a conocer perfectamente. Así que ese versículo 18 crea totalmente, hermanos y hermanas, la diferencia que hay envuelta en todo esto. Ya el 18, hermanos y hermanas, y el versículo 19 son importantes porque a la vez que se revela y se profesa la fe, hermanos y hermanas, ocurre algo muy importante por parte de Jesús. Aquí está la obra, ¿no? Que Dios te encomienda y que tú vas a realizar. De hecho, cambiándole hasta el nombre a Simón y llamándolo ahora Pedro, con una sintonía muy profunda sobre, acuérdate que Jesucristo es la piedra angular y Pedro está aquí en forma de roca también. Escuchemos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, hermanos y hermanas, para el judío, eso de atar y eso de desatar que dicen estos versículos, se refiere a que es el primado de Pedro, ¿no? ¿Verdad? Elegido para que esté al frente como piedra que sostiene grandemente la comunidad cristiana. Entonces ese atar y desatar se refiere a que Pedro podía declarar lo que es prohibido y lo que está permitido. Una responsabilidad seria. Y se la da precisamente porque acierta Pedro en quién es Jesucristo. El Hijo de Dios, el enviado de parte de Dios, el Salvador, el Mesías. Pues hermanas y hermanas, correctamente, a la vez que nosotros podemos identificar por revelación por parte de Dios, por nuestra experiencia espiritual acerca de las cosas de Dios, se nos encomienda, se nos accesa, se nos da, se nos permite tener cosas del cielo para ayudarnos a nosotros y también para ayudar a otros. Podríamos estar hablando mucho acerca del poder de las llaves y de todo lo que enfatiza aquí la palabra de Dios con Pedro siendo el primer papa, pero si entramos en esto, hermanos y hermanas, no terminamos hoy. Aquí hay otra parte que no quiero dejar pasar por alto, en los versículos 20 hasta el 23, hermanos y hermanas, porque aquí lo que nosotros vemos es, o sea, Pedro llega al nivel de tener la inspiración del Espíritu Santo, de hablar por revelación por parte de Dios, de acertar y no confundirse en quién es Jesucristo verdaderamente. Pero como vimos ayer, hermano, Pedro a veces está en altas y Pedro a veces está en bajas. ¿Por qué? Pedro no es Dios. Aunque sea el primer papa, Pedro no es Dios. Pedro no es perfecto. Pedro no está libre de fallas, hermanos y hermanas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. O sea que hay momentos en que yo puedo acertar con quién es Jesucristo para mi vida, lo que significa para mí, el honor y la gloria que se merece, la honra, que yo lo adoro, que es mi dueño, mi amo, mi Señor, mi Salvador, que delante de Él es que yo me arrodillo y me postro, no delante de ningún ser humano, de que tengo toda mi fe y confianza en Él. Y en otros momentos puedo estar, pues, hermanos y hermanas, como la vida se alterna, identificándolo bien, o tal vez caigo en la carne, caigo en la sangre y empiezo a identificar cosas de Él que no vienen, hermanos y hermanas, de parte de Dios en mí. Y esto es lo que pasa aquí, hermanos y hermanas. Hay un detalle aquí en el versículo 20, que es el secreto mesiánico. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué si para yo tener bendición por parte de Dios y seguir los caminos de Dios, tengo que identificarlo correctamente? Porque no se lo puedo decir a los demás? Porque mira lo que dice el versículo 20. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Mesías. Entonces, ¿en qué quedamos? Si acertamos y tenemos a Dios, si se nos revela a Dios para identificar al enviado que es su Hijo, nuestro Salvador, y tenemos que testimoniar y dar ese salto a evangelizar y llevar a otros al conocimiento de la verdad que es Jesús, ¿por qué le dijo que nadie lo supiera? Pues, hermanos y hermanas, eso es el secreto mesiánico. ¿Sabes qué? ¿Qué tendría más peso para nosotros? ¿Que alguien nos dé un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿O que a través de una revelación personal yo experimente lo que Dios hace en mi vida? Claro, en el mundo están los dos.
Qué bueno que alguien viene y me habla acerca de Dios y me revela que fui sanado por Dios, fui liberado por Dios, me ayudó Dios en un momento dado cuando yo creía que no tenía esperanza. Está dando un testimonio de la presencia de Dios en él. Qué bueno, me está revelando la obra de Dios, el poder del Espíritu Santo, me está revelando a Jesús en su vida. Es un testimonio. Pero hermanos y hermanas, esta palabra trata acerca de lo que es revelado, ¿no? Y Pedro acerta en decir quién es Jesucristo por revelación de parte de Dios. Entonces en Jesucristo como que nos deja saber, no se lo digas a nadie, porque tu testimonio para convencer a alguien acerca de mí no es realmente o no tiene tanto peso como que la persona experimente personalmente una revelación por parte de Dios, ¿no? Como en el caso de Pablo, ¿te acuerdas? A Pablo, a pesar de que se le daba testimonio de quién era Jesús y el cristianismo en su desarrollo, no hizo caso del testimonio de que creían en Jesucristo, de que Jesucristo era el Salvador, que era Hijo de Dios. Pablo no creía en nada de eso cuando era Saulo. Ahora se le reveló Jesús distinto, ¿no? No creyó el testimonio, pero se le reveló Jesús. Porque la revelación es mucho más fuerte. Es bueno tener testimonio, pero en términos de posición, prioridad, la revelación es primero. Y entonces el testimonio es después. Entonces el versículo no lo confundamos, hermanos y hermanas. El versículo 20. Aquí Jesucristo hace algo extraordinario porque en eso de quién es Jesús verdaderamente es sincero. Una de las cualidades que tiene Jesucristo es que es sincero, no esconde la verdad, no miente, no engaña, no comete fraude, hermanos y hermanas, y es transparente para que nadie se quede confundido. Aquí van a haber cosas buenas, aquí van a haber cosas menos buenas. En ese versículo 21 Jesucristo anuncia su pasión, ¿no? Al partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría el tercer día. Una de las cualidades que tiene Jesucristo es que dice la verdad. Y la verdad, hermanos y hermanas, a veces choca, duele. La sinceridad, ¿no?, de la persona a veces nos confunde y puede sacudirnos, porque casi todo el mundo espera lo mejor y a veces ocurre lo peor. Y dentro de esta situación Jesucristo es sincero. Soy el Mesías y ustedes esperaban un Mesías glorioso, potente, guerrero, como un rey. Yo no soy ese. Yo voy a tener que pasar por una pasión difícil. Es más, yo voy a morir colgado como si fuera de una cruz, como si fuera un criminal. Y voy a resucitar al tercer día. Esta es la verdad acerca de quién es el Hijo de Dios. Pero esto, hermanos y hermanas, sacude a los discípulos que en aquel momento no entendían todo. Acuérdate que los discípulos no vinieron a entender todo hasta que el Espíritu Santo vino y los iluminó y los inspiró en sus vidas del conocimiento de las cosas de Dios. Por eso es tan importante la confirmación y abrir los regalos y los dones del Espíritu Santo que se nos dan. Entonces, hermanos y hermanas, Pedro es su amigo, su compañero, han estado juntos. Jesús se queda en su casa, comen juntos, viajan juntos, para arriba y para abajo, dos buenos amigos. Y Pedro dice en el versículo 22, Pedro lo llevó aparte y se puso a reprender a Jesús. Bendito, pero el error es que lo está tratando de ayudar, de darle consuelo, de sacarlo del problema, de que no pases por eso. Dios no lo permita, Señor. O sea, hasta invoca a Dios. Nunca te sucedan tales cosas, ¿no? Y Jesucristo en el versículo 23, hermanos y hermanas, vuelve a ser sincero. Vuelve a recalcarle a Pedro, es que el Hijo de Dios tiene que cumplir la voluntad de Dios y no puede escaparse de lo que viene y no puede decir que no. Y su entrega, hermanos y hermanas, tiene que ser sincera, tiene que ser profunda, no puede titubear, no puede estar, hermanos y hermanas, indeciso, sino que tiene que ser firme, leal al Dios del cielo. Y si eso es lo que viene, voy a tener que enfrentarlo. Versículo 23. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. O sea, que identifica que aquí hay una tentación que no viene de Dios.
que la carne y la sangre han sido dominadas por el espíritu que no es de la verdad, sino por el espíritu que busca el engaño, que busca la mentira, que busca que otros tropiecen, que otros caigan, que no cumplan, que sean infieles, que sean desleales, ¿no? Ubícate detrás, Satanás. Casi las palabras no son para Pedro, son para el demonio. Está reprendiendo, está exorcizando. Échate atrás. Le acaba de dar la misión, hermanos y hermanas. Acaba Pedro de profesar la fe. Pues, hermanos y hermanas, ahí el diablo ataca muchísimo a las personas que profesan la fe, a las personas que buscan a Jesús. O sea, el diablo a veces pensamos que está en el cafetín con los alcoholizados, que está en el prostíbulo con las prostitutas, está pues detrás de las paredes donde están los criminales. Hermanos y hermanas, a veces esa gente ya las tiene dominadas, Satanás, lamentablemente. Satanás está buscando al que se está acercando a Dios, al que está buscando de Dios, al que está profesando, al que está creyendo, al que tiene a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Ahí es que ataca, ahí es que se mete, ahí es que crea la tentación para hacer caer a la persona. Y o sea, te hemos puesto como piedra y entonces el diablo viene con su tentación para que hazlo tropezar. Te dio confianza, revélate y hazlo tropezar, ¿no? Esta frase es importante. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Eso domina mucho en el sube y baja de la vida, hermanos y hermanas, entre el bien y el mal, entre el trigo y la cizaña, entre la semilla que es capaz de germinar y la que no germina, entre el fruto bueno y el fruto malo. Es la realidad y nosotros tenemos que estar, hermanos y hermanas, siempre firmes en la fe, en todo esto. Esa es una explicación, hermanos y hermanas, que debe en reflexión y meditación ponernos a nosotros claro con lo que hemos dicho. Vuelvo a recalcar aquí, importante para ti y para mí. Tal vez nosotros en nuestra vida no podamos identificar a Jesús o definir a Jesús o hablarle a alguien perfectamente acerca de Jesucristo nuestro Salvador, con los detalles, con las palabras, con los ejemplos, con los textos memorizados, con la más coherencia que pueda haber en la vida. Pero no te pongas de ese lado. Acuérdate que Pedro tampoco lo pudo hacer. Aquí lo que domina en Pedro es que está iluminado por Dios. Es la revelación de Dios. Si lo que yo digo acerca de Jesús, hermanos y hermanas, nace de mi corazón sincero, auténtico y genuino, estaremos dando con lo que Dios quiere, hermanos y hermanas. Y eso es lo que tenemos nosotros que buscar en el día de hoy. Jesús, hermanos y hermanas, no puede ser sometido y reducido a un hombre Dios. Jesucristo es el Mesías, ¿no? Jesucristo no vino a salvar los problemas de la vida de Israel en términos políticos. Esa no era la función de él, de la nación de Israel, ahí como un guerrero y como un soldado, o a dar un golpe de estado porque estaban ocupados por el gobierno de Roma, hermanos y hermanas, y aplastar a los enemigos de Israel otra vez. Eso no es lo que vino Cristo, hermanos y hermanas. Esa no es la definición del Mesías, y eso es lo que tenemos nosotros que elaborar aquí y saber. A la vez que uno se confunde en estas cosas, hermanos y hermanas, vamos nosotros a estar siguiendo no a la persona de Jesús, sino una imagen que yo me he creado, ¿ve? En mi mente, una figura, o tal vez reducirla incluso hasta una comparación. Por eso tenemos que tener cuidado, incluso, ¿qué le contamos a los demás acerca de quién es Jesús, hermanos y hermanas? Porque si mi idea está mal, la transmito mal, y otros van a confundirse y creer mal. Por eso es necesario buscar esa revelación, esa inspiración que viene por parte de Dios. Jesucristo acostumbrado a enviar a sus discípulos, hermanos y hermanas, a todos los pueblos, para preparar el camino, para que Él llegara, para ver dónde estaban los enfermos. Y de ahí es que sale el conocimiento de los discípulos acerca de lo que la gente dice acerca de Jesús. Y como vemos, la gente estaba en distancia. Hace poco aquí vimos cómo Herodes, hermanos y hermanas,
Tan confundido estaba que cuando le hablaban de Jesús creía que era una reencarnación de Juan el Bautista. Pues si ese era el rey, pues hermanos y hermanas, pues imagínate cómo estaría el pueblo en términos de quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, de la respuesta que nosotros demos tenemos que tener mucho cuidado acerca de quién es Jesús, porque eso dice mucho acerca de nosotros. De la respuesta tuya y mía, de cómo definimos a Dios, las cosas de Dios, la espiritualidad, la misa, los sacramentos, la Madre María, los apóstoles, hermanos, los santos de la iglesia, todas estas cosas que nosotros conocemos, de la respuesta que demos, va a depender la vida nuestra como creyentes y la vida de creyentes de los demás. Por eso tiene un peso bien grande lo que decimos acerca de Jesús a los demás y lo que yo pienso acerca de Jesús también. Y eso es importante saberlo, hermanos y hermanas, porque debe ser, cuando tú transmites quién es Jesús, estás poniendo a decidir a la persona si cree o no cree, si lo sigue o no lo sigue. Eso es bien importante, a veces lo desconocemos. Hermanos y hermanas, tú y yo sabemos que se conoce a Jesús por lo que Jesús dice en la palabra, lo que se sabe de él en la palabra, por lo que Jesús hace e hizo en la palabra. Por ahí es que comenzamos nosotros a conocer las verdades de Dios. Jesucristo, hermanos y hermanas, para ti, para mí, tiene que ser ese tipo de Salvador único que envía el Dios del cielo, que entra en la historia tuya y mía, de la familia, del matrimonio, de la comunidad, de la iglesia, de la sociedad, del mundo, para cambiarla, ¿no? La respuesta de Pedro no solo habla de la fe que tiene Pedro, al igual que la respuesta nuestra no solamente va a hablar de la fe que tenemos nosotros, sino de la confesión de fe, la profesión de fe. Nace del día a día en que yo vivo con Jesús, porque experimento a Jesús, porque oro con Jesús, porque lo llamo en su presencia a mi casa, a mi trabajo, porque me presigno en el nombre de Dios para hacer las cosas, las hago en el nombre de Dios. De ahí, de esa experiencia, hermanos y hermanas, espirituales, que nace nuestra definición: el Cristo de Dios, el Mesías, mi Salvador, el elegido, el enviado. Eso es todo lo que encierra esa profesión de fe, porque yo lo he vivido. La identidad de Jesús, hermanos y hermanas, tienes tú y yo, que tenemos que estar seguros, manifiesta totalmente que en nuestro seguimiento está una definición bien grande acerca de Jesús, que nace de la cruz también. No solamente de Navidad, como el Emanuel, como el Dios en nosotros, en esa bella estampa navideña del pesebre, junto a María y José y alrededor de los animales, con los pastores y los magos de Oriente. Es también Viernes Santo, y Jesucristo lo recuerda aquí. Mi seguimiento va en el nacimiento de Cristo mi Salvador, en la muerte de Cristo mi Salvador. Eso también define a Jesús, y la cruz, el dolor y el sufrimiento no se pueden echar aparte. A Jesús no se le conoce, hermanos y hermanas, por lo que escuchamos de él, porque hoy en día la gente habla miles de cosas acerca de Jesucristo, o lo que la gente dice que vio, ¿no? O lo que ven acerca de él. A Jesús se le conoce espiritualmente en una experiencia vivida, hermanos y hermanas. Y él, principalmente él, cuando tú la vives, la estudias, la meditas y la oras, ¿qué te das cuenta, hermanos y hermanas? Que Jesucristo se define por aquel que vive dando la vida por los demás. Vive dando la vida por aquellos a quien ¿qué? A los que ama. Ese es Jesús para mí. Vive su vida entregado por los demás, sacrificado por los demás, porque les ama. Jesús revela, hermanos y hermanas, lo que es darlo todo. Ese es Jesús para mí, lo que es darlo todo y quedarse sin nada, y aceptar las consecuencias de darlo todo por los demás. Ese es el sentido de la vida. Para nosotros Jesucristo nos revela el sentido de la vida. Ese es Jesucristo para mí. Si no estuviera Jesús, el sentido de la vida mía fuera material, fuera humano, fuera de la carne, fuera de la sangre, más nada. Sin sentido, nacer, vivir, morir, y se acabó. Se acabó la vida. No, el sentido de la vida es más profundo. La muerte no tiene la última palabra, el cementerio no será la última morada para nosotros. Y la carne y los huesos se podrán convertir, hermanos y hermanas, en lo que sea, porque es material. Pero yo he de resucitar
en su santo nombre. Sentido de la vida auténtica, ¿no? Envuelve la muerte, hermanos y hermanas, y envuelve la vida. Jesús para mí tiene una entrega por una causa justa. Y yo lo veo, y yo no me puedo entregar por cualquier causa, sino por una causa justa, porque ese es Jesús para mí, quien se entregó por una causa justa. Esto a veces no le gusta a la gente. Esto no tiene a veces valor en la vida. Ayudar al pobre, visitar al enfermo, darle dinero al necesitado, estar en un hospital amanecido con alguien, yo que estoy bien, con alguien que ha perdido la salud, estar en el consuelo, en la tristeza de alguien por el dolor que esté pasando, hacer lo mío, ayudarlo, echarme también la cruz de los demás. Eso hizo Cristo. Hoy en día eso no estimula a muchas personas. Entonces, hermanos y hermanas, a veces tenemos que verlo y pensarlo, hermanos y hermanas, que algunos no quieren y prefieren no escuchar nada acerca de Jesús, no comunicar nada acerca de Jesús, y menos aún vivir la vida de Jesús. ¿Y qué significa eso? Que su definición y su identificación ha quedado en la carne, ha quedado en la sangre. No ha habido ese movimiento hacia la experiencia de la revelación por parte de Dios que se vive en la vida. También Jesús hoy, hermanos y hermanas, nos revela el significado de nuestra propia identidad, la tuya y la mía, porque si algo hace Jesucristo no solamente es identificarse, sino que cuando Jesucristo se identifica y lo identificamos correctamente, a la misma vez me estoy identificando yo con eso del sentido de la vida, el significado de mi presencia aquí en la tierra. Y para esto es necesario, hermanos y hermanas, poder seguirlo. Si vas a seguir a Jesucristo, si vas a creer en Jesucristo, tienes que identificarlo correctamente. Jesús nos llama en esperanza hacia el futuro. Y yo lo creo, y tú lo crees. Por eso lo sigo y creo en Él. Porque me llena de esperanza, me hace ver un mañana mejor. Algo bonito va a ocurrir en el nombre de Dios en mi vida y yo quiero estar ahí. Y Jesucristo confía en el presente, porque yo estoy en el presente y confía en mí, aunque yo haya caído y busco el perdón, estuve en pecado, me arrepentí, me perdonó. Mira el presente y dice, echa para adelante, levántate y sigue, que viene bendición. Y la verás hoy, la verás mañana o la verás pronto en su santo nombre. Eso me hace conocer a Jesucristo, eso también me identifica a mí. Jesús, hermanos y hermanas, cuando tú vienes a identificarlo bien, Cristo lo que está haciendo es reescribiendo la historia nuestra en este mundo. Y la reescribe estando presente con cada uno de nosotros, tal como somos. Porque Dios nos acepta tal como somos, porque Jesús nos acepta tal como somos, para cambiarnos, para transformarnos, para llevarnos de nuevo a la imagen y la semejanza de parte de Dios, desde abajo, desde el diario vivir, hermanos y hermanas, con nuestras altas, con nuestras bajas, con nuestros éxitos, logros y con nuestros fracasos y fragilidades, hermanos y hermanas. Piensa en estas tres cosas. La identificación acerca de Jesús. Aquí tiene tres grandes momentos. La que Jesús transmite de sí mismo, que tú y yo sabemos cuál es la uno. Número dos, la que los discípulos dan acerca de Jesús. También tenemos que ver eso y cómo ocurre. Y tres, también la identificación que invita a Jesús paso a paso con Él para que le conozcamos, ¿no? Y es así, hermanos y hermanas, paso a paso, poco a poco. No somos perfectos, pero como dice la idea fuerza, hermanos y hermanas, en sinceridad, desde el corazón, desde mi humildad, desde mis propias palabras. Yo te conozco, Jesús. Yo sé quién tú eres para mí. Y esto envuelve mucho el compromiso. Por eso Pedro cae en compromiso. Por eso a Pedro le cambian el nombre. Por eso se le entrega responsabilidad. Por eso se le reprende. Por eso se pone en su sitio. Ese es Dios. Ese es el Dios Padre. Entonces el compromiso, hermanos y hermanas, es la respuesta. Cuando yo creo en este Jesús, viene la fe. Como mi compromiso de que Jesucristo es mi Salvador. Ahí está la fe envuelta, ahí va a haber esperanza, ahí ocurre la salvación. Y esto, hermanos y hermanas, envuelve la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Esa respuesta de nuestra fe, con ese compromiso, hermanos y hermanas, es revelación de parte de Dios. Una revelación que se va a dar cuando yo amo al prójimo, Dios me ama a mí. Y cuando Dios me ama a mí, es porque estoy identificando verdaderamente a su Hijo, que es mi Salvador. Y esa identidad, hermanos y hermanas, es la del Dios vivo.
es la del Dios en quien creemos. Vamos a concluir. Tema fuerte, profundo y largo, pero tenemos que concluir, hermanos y hermanas, y escucha esto. De la respuesta que demos acerca de quién es Jesús para nosotros, hermanos y hermanas, va a depender la orientación que tú y yo le demos a nuestra vida. De lo que le digamos a las otras personas acerca de quién es Jesucristo para nosotros, ellos van a conocer a Jesús. Y de eso va a depender también la orientación que le demos nosotros a la vida. Así que tenemos que estar no confundidos, sino claros en esto. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿no? Revelado, hermanos y hermanas. Esto no es adulación, ¿no? Esto es revelación. ¿Qué le ha revelado Dios a Pedro, hermanos y hermanas? Pedro ha vivido como discípulo y tú y yo queremos vivir como discípulo. Pedro ha tenido un camino largo donde está envuelta la gracia y el pecado, y nosotros hemos tenido paso a paso camino largo en las cosas de Dios, entre las altas y las bajas de la gracia y el pecado. Pedro ha seguido a Jesús porque le conoce. Pedro ha experimentado las obras de Jesús y tú y yo las hemos experimentado y las queremos también que experimentar. Encontrarnos con Jesús a diario, porque Pedro se encontró con Jesús a diario. Pedro en victoria estaba con Jesús, tú y yo en victoria estamos con Jesús. Pedro en debilidad estaba con Jesús, tú y yo en debilidad estemos con Jesús. Ese es nuestro camino del discipulado, hermanos y hermanas. Y no se puede hacer solo. Necesitamos de la comunidad, necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo, dejar que intervenga el Espíritu Santo que trabaja en nosotros siempre, no solos, sino con la presencia de Dios. Ahí está la revelación y de ahí agarramos fuerza. La propuesta, hermanos y hermanas, o la respuesta nuestra, que salga del corazón, siempre acerca de Jesús y de las cosas de Dios. Que salga de la experiencia que tú y yo hemos vivido de bendición de parte de Dios. De las manifestaciones diarias que tiene el Dios vivo en la vida de cada uno de nosotros. Jamás permita que tu definición de las cosas de Dios y de Jesús nazcan de una mente fría, calculadora, oportunista, hermanos y hermanas, de un corazón endurecido, frío, y de un libro en la historia de nuestra vida que no cuenta con la historia de lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas. No. Lo que digamos acerca de Jesús tiene una fuerza tan grande, hermanos y hermanas, que nos predispone. Nos predispone lo que digamos acerca de Jesús. Acerca de que, de lo que voy a hacer por mí, por los demás y por el mismo Jesucristo nuestro Señor. De lo que voy a hacer en el nombre de Él o de lo que no voy a hacer en el nombre de Él. Por eso es que decimos, hermanos y hermanas, a veces no podemos identificar a Jesús perfectamente. Jesucristo no quiere una respuesta perfecta. Jesucristo lo que busca es que tú y yo lo podamos identificar desde nuestro corazón, sincera, auténtica y genuinamente. Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Oremos. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, tú y los tuyos, tendrá la bendición de Dios cuando lo hacemos para honrar y agradar las cosas de Dios. Nos va a ir bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios.